En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a resolver un par de ejercicios. El primero de ellos nos piden encontrar las ecuaciones de malla de este circuito y escribirlas en forma matricial. Este circuito tenemos tres inductores, inductor L1, 2 y 3, y para nuestra buena suerte o nuestra mala suerte, los tres inductores tienen una relación de inductancia mutua. Tenemos una relación de inductancia mutua de L1 con L2, una relación de inductancia mutua de L1 con L3 y otra relación de inductancia mutua de L2 con L3. Estas flechitas y estas M12, M13, M23, debajo de estas flechitas que conectan un inductor con otro, quiere decir que tenemos una relación de inductancia mutua. Entonces vamos a resolver este circuito aplicando ley de voltaje de Kirchhoff para obtener nuestras ecuaciones de malla. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Vamos a tener que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de inductor L1 más voltaje de resistencia R1. Voltaje de la resistencia R1 por ley de Ohm, resistencia R1 por la corriente que pasa por R1. ¿Y quién es la corriente que pasa por R1? Es la corriente I1 menos la corriente I3. Ahora, ¿quién es el voltaje de inductor L1? Todos los voltajes de inductor es una combinación de un voltaje autoinducido y un voltaje provocado por la inductancia mutua. Aquí, como tenemos dos relaciones de inductancia mutua, tenemos dos voltajes provocados por una inductancia mutua. La inductancia mutua de inductor 1 con 2 multiplicado por la corriente que pasa por inductor L2, la inductancia mutua que existe entre inductor 1 y 3 multiplicado por la corriente del inductor 3. Falta definir quiénes son esta corriente de L1, corriente de L2 y corriente de L3. Corriente de inductor L1 es la diferencia entre las corrientes I1 menos la corriente I2. La corriente que pasa por L2 es nada más la corriente I2 y la corriente que pasa por inductor 3 solamente la corriente I3. Ahora falta determinar los signos de estas inductancias mutuas. Cuando la corriente I2 pasa por inductor L2 tenemos una polaridad más menos. Este voltaje se va a inducir en L1 tomando como referencia el punto. Aquí donde tengo el punto tengo un menos. Entonces acá donde está el punto también voy a tener un menos. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tienen la misma polaridad, entonces aquí le debo de colocar un signo más. Cuando la corriente I3 pasa por el inductor L3 tengo una polaridad más menos. Del lado donde está el punto tengo un menos. Este voltaje se va a inducir en L1 tomando como referencia el punto. Aquí tengo menos más. Aquí voy a tener menos más. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tienen la misma polaridad, aquí también le debo de colocar un signo más. Sustituimos voltaje de R1 y voltaje de inductor L1 en mi ley de voltaje de Kirchhoff. Factorizamos términos comunes de corriente I1, términos comunes de corriente I2 y luego términos comunes con corriente I3 y vamos a obtener nuestra primera ecuación. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla número 2 y vamos a tener que 0, porque no hay fuentes de voltaje, va a ser igual al voltaje de L1 más voltaje de L2 más voltaje de resistencia 2. Voltaje de resistencia 2 por ley de Ohm, resistencia 2 por la corriente que pasa por R2. ¿Quién es la corriente que pasa por R2? I2 menos la corriente I3. Ahora, voltaje de inductor L1, una combinación de un voltaje autoinducido y un voltaje provocado por las inductancias mutuas. ¿Quién es la corriente de inductor L1? Ahora, desde el punto de vista de la malla 2, debe de ser corriente 2 menos corriente 1. La corriente de L2 es corriente I2, corriente de inductor L3 es la corriente I3. Cuando la corriente I2 pasa por L2 tenemos una polaridad más menos. Este voltaje se va a inducir en L1 tomando como referencia el punto. Aquí tengo un menos, aquí debo de tener un menos más. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tienen una polaridad distinta, aquí debo de colocar un signo menos.
Cuando la corriente I3 pasa por L3 tenemos una polaridad más menos. Esta se va a inducir en L1 tomando como referencia el punto. Aquí donde está el punto tengo un menos, entonces acá también debo de tener un menos. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tienen una polaridad distinta, entonces aquí debo de colocar un signo menos. Voltaje de inductor L2, una combinación de un voltaje autoinducido y voltaje provocado por la inductancia mutua. Corriente de inductor L2 es I2, corriente de L3 es I3, y aquí en corriente de inductor L1 yo puedo escoger I2 menos I1 o I1 menos I2, cualquiera de las dos. Lo único que va a afectar es el signo que tenga aquí. Voy a escoger I1 menos I2. Cuando la corriente I1 pasa por L1 tenemos una probabilidad más menos. Este menos se va a inducir en L2 tomando como referencia este punto. Entonces aquí tengo menos, entonces aquí también debo tener menos más. Como el voltaje autoinducido de color rojo y el inducido mutuo de color verde tienen la misma polaridad, aquí debo de colocar un signo más. Cuando la corriente I3 pasa por L3 tenemos un voltaje autoinducido más menos. Este voltaje se va a inducir en L2 tomando como referencia el punto. Aquí tengo menos, aquí donde está el punto también debo de tener menos más. Como el voltaje autoinducido de color rojo y el inducido mutuo de color cian tienen la misma polaridad, aquí debo de colocarle un signo más. Sustituimos en mi ley de voltaje de Kirchhoff, factorizamos términos comunes de corriente I1, términos comunes de corriente I2, corriente I2, 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 y luego términos comunes de corriente I3, corriente I3, corriente I3. Esta sería nuestra segunda ecuación. Para la tercera malla vamos a aplicar el mismo procedimiento, ley de voltaje de Kirchhoff, luego ley de Ohm, sustituir en mi ley de voltaje de Kirchhoff y factorizar términos comunes de corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Eso nos daría nuestra ecuación número 3 y con ecuaciones 1, 2 y 3 ya lo podemos escribir en forma matricial. Esta parte la voy a dejar para que ustedes la hagan, pero antes de eso un pequeño comentario. Fíjense, aquí tenemos flechas de todos los inductores contra todos los inductores. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el inductor L2 solamente tiene relación de inductancia mutua con L1 y no tiene relación de inductancia mutua con L3? Entonces, primero no estaría esta flechita relacionando inductor L1 con L3. Y aquí, cuando estamos sacando el voltaje de inductor L2, este término que le correspondía a la inductancia mutua de L2 con L3, pues ya no iría. Solamente nos quedaría la relación de inductancia mutua de L1 con L2 y ya. Entonces, en el ejercicio de examen pongan mucha atención a las flechitas para ver si hay una relación de inductancia mutua de un inductor con otro. Tenemos ahora este otro ejemplo donde nos piden corregir el factor de potencia a 0.9. Para corregir el factor de potencia lo único que tenemos que hacer es colocar un capacitor en paralelo a esta fuente de alimentación. Y que además ese capacitor lo diseñemos a partir de esta fórmula. De este circuito necesitamos obtener potencia real total, potencia reactiva total, potencia aparente y factor de potencia. Para calcular todo eso, primero necesitamos potencia real y reactiva de cada una de las cargas. Vamos a dividir este circuito en cargas, carga 1, carga 2, carga 3. Este par de resistencia con inductor L1, vamos a poner carga 4. Y a todo esto que tenemos acá le voy a colocar carga 5. Tenemos dos inductores que tienen una relación de inductancia mutua y una impedancia de carga ZL. Carga 2 y carga 3 no necesitamos hacerles nada porque ya nos están dando potencia real y potencia reactiva.
pero de la carga 1 solamente nos están dando la potencia aparente y un factor de potencia. De ahí tenemos que despejar potencia real y potencia reactiva. Para la potencia real tenemos una fórmula que es potencia aparente por factor de potencia, nos va a dar la potencia real. Hacemos este producto de 700 VA por 0.65 y vamos a tener 455 watts. Para la potencia reactiva 1 vamos a utilizar potencia aparente por seno del ángulo que se forma entre la potencia real y la potencia reactiva. Como no conocemos ese ángulo, lo vamos a despejar de mi factor de potencia. El factor de potencia, recordemos que es coseno del ángulo entre la potencia real y la potencia reactiva. Entonces aquí despejamos con un coseno inverso de mi factor de potencia y vamos a obtener ese ángulo. Metemos todo esto a la calculadora y nos va a dar 531.953 voltampere reactivo. Para la carga 4 podemos utilizar estas fórmulas donde la potencia real es la corriente de esa carga al cuadrado por la parte real de su impedancia, y para la potencia reactiva, corriente eficaz al cuadrado por la reactancia de esa carga. Ojo, estas fórmulas son válidas solamente cuando tenemos elementos conectados en serie. Si tenemos elementos conectados en paralelo, estas fórmulas ya no nos van a servir. Entonces vamos a encontrar primero esta corriente, la corriente eficaz de la carga 4. Para la corriente eficaz de la carga 4, vamos a dividir el voltaje aplicado a la carga 4 entre la carga 4, que son 120 volts RMS con ángulo de 0 entre 800 más J500 ohms. Este de aquí, recuerden, tenemos que pasarlo a forma polar, dividir magnitud entre magnitud, ángulo menos ángulo, y vamos a encontrar 127.199 mA con ángulo de menos 32.002 grados. Para la potencia real y reactiva solamente necesitamos la magnitud de mi corriente eficaz. Entonces vamos a tomar este 127.199 mA, elevamos al cuadrado, multiplicamos por la parte real de mi carga, que son 800 ohms, y vamos a obtener 12.943 watts. Para la potencia reactiva, lo mismo, la misma magnitud, 127.199 mA, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 500 ohms, que es la parte reactiva de mi carga, y vamos a obtener 8.089 voltampere reactivo de tipo inductivo. Ahora fíjense, para lo que falta, como todas mis cargas están conectadas en paralelo a mi fuente de voltaje, yo las puedo ir tratando por separado. De ahí que para la carga número 5 vamos a considerar nada más esta fuente de alimentación y la carga que está conectada a la fuente. Ahora, aquí tenemos un arreglo medio extraño de inductor L2 con L3, con una relación de inductancia mutua, pero si recuerdan, por ahí vimos un tema donde podemos hacer una transformación equivalente T o pi para transformar esto en un acomodo de inductores que nos es más cómodo. Haciendo una transformación equivalente T a la carga 5, yo ya puedo utilizar análisis de circuitos para simplificar hasta que me quede solamente mi fuente y una carga. A esta carga le vamos a aplicar estas mismas fórmulas para potencia real y potencia reactiva. Vamos a obtener un valor de potencia real, un valor de potencia reactiva, y ya que calculamos potencia real y reactiva de todas las cargas, lo único que tenemos que hacer es sumarlas para encontrar potencia real total. Con la potencia real total y potencia reactiva total encontramos potencia aparente. Con potencia aparente total y potencia real total encontramos factor de potencia, y con factor de potencia podemos encontrar el ángulo entre mi potencia real y potencia reactiva, y eso ya es todo lo que necesitamos para diseñar nuestro capacitor. Sustituimos en esta fórmula y ya está. Esta parte es exactamente igual al ejemplo que hice anteriormente, lo único un poquito diferente
es la carga 5. Y bueno, esto sería todo por este video.